Bueno, ahora sí. Buenos días. ¿Cómo les va? Si les parece, comenzamos. Ya no creo que se sume nadie más. Y si se sumen, bueno, iremos dándole la bienvenida. Em, Ahí comencé a grabar la clase, así que para quienes no pudieron venir, la van a poder ver de todas maneras. Bien, una pregunta más parroquial primero. ¿Cómo vienen con las lecturas de Rousseau y Marx? Eso me va a dar una idea mejor a mí de cómo seguir. Ya entramos en el último mes prácticamente de clase para ir viendo cómo cerrar la materia, que hablemos un poco de los conceptos y del examen final. ¿Cómo vienen con primero entonces, cómo vienen con las lecturas de Rousseau y Marx? Si quieren, pueden prender un poco el micrófono, o bueno, ahí están contestando por el chat, veo Rousseau bien, Marx aún nada, medio lento, bien. Después recordarles también que hay varias personas que no han ido entregando las actividades con las cuales se logra el concepto. Entonces sería por ahí una lástima que a fin de año no logren completar eso. Así que las personas que están en esa situación por favor traten de entregar estas dos últimas actividades de Rousseau y la que va a haber de Marx para obtener el concepto y después poder preparar el examen y no tener que volver a cursar o rendir libre. Obviamente que eso es siempre una posibilidad que tienen, pero bueno, digo, para no, no perder la posibilidad del concepto, que siempre es asegurarse que uno va a rendir con el programa del año en que cursó y no va, si cambia el programa o cambia la persona a cargo de la materia, después tiene que estudiar algo diferente a lo que cursaron o a lo que fueron leyendo. Bien, y el resto solo contestaron Andrés y Sol. Valeria, Miriam y Profe, alguien más se sumó al final. Hay Luis, que se sumó. hola profe, buen Luis, vi que día. ¿Me escucha? mandaste sobre el Rousseau, eso recién lo vi hoy a la mañana, entré Bien, al aula. está. ¿Me escucha bien usted, profe? Sí. Te escucho, sí, un poquito bajo, pero bien, claro. Ah, bueno, bien, bien, no, disculpe que No, quizás conecté yo tengo el tarde. volumen un poco bajo, está Este, bien. no, le iba a comentar el tema de Marc. ¿Ya subió el material usted? Porque no, creo no haber visto nada de Marc. O No, bien estoy todavía no equivocado. abrí Leí, sí, usted. todavía no abrí la unidad. Tenés Ah, razón. bien. Sí. Ahora después Eh, cuando termino la Otra clase consulta. la abro. Eh, Sí. La consulta era, la idea mía era poderlo rendir porque me viene quedando colgada esta materia, pero aparentemente no voy a poder rendirla en diciembre, ¿verdad? Porque los exámenes están ahora para anotarse desde el 9 al 16 para rendir hasta diciembre. Es decir, quedaría fuera recién en febrero, podría mandar el final de esta materia, por lo que tengo entendido. ¿Sabe algo usted? No estoy tan al tanto de las fechas como vos. O sea, ¿cuál sería el problema? No entendí bien. Eh, ¿Vos no te No, el podías problema es anotar? que si yo... Claro, porque veo que ahora hay una resolución nueva, porque todo es virtual. Y lo que se va a rendir por virtualidad en diciembre, las mesas, la inscripción, digamos, se habilitan a partir de hoy, 9 hasta el 13, creo que tenemos tiempo de inscribirnos. En verdad yo no me puedo inscribir en esta porque no tengo el concepto, pero pensé que en diciembre aparentemente no se van a habilitar mesas, ¿me entiendes? Es decir, yo tenía entendido que podía rendir a fin de diciembre esta materia, aparentemente no voy a poder. Hola, yo, Sí. perdón que me meta. Vale. Sí, por favor. Yo hablé con el profesor Coliboro para ver si él nos podía averiguar un poco más, porque la misma duda, ¿no?
respecto de esto. No podríamos rendir ninguna de las 3 materias que estamos cursando de este cuatrimestre, lo cual es una pena porque tenemos que dejarlas para marzo. Claro, claro. Lo que nos dijo es, bueno, que iba a averiguar bien, todavía estoy esperando por ahí algo más concreto, pero sí está la posibilidad de anotarse como libres a rendir la mesa. Sí, porque lógicamente nos tenemos esta semana para anotarnos, todavía no vamos a tener, podrían anotar, pero como en condiciones libres, y después hablar con los profesores que saben que no somos libres o sí, o que tenemos el concepto, y después nos tomarán el examen de acuerdo a eso. Sí, es una posibilidad, depende del profe ahí. Sí, esa es una chance de presentarse a rendir como libres sabiendo que quienes tienen el concepto. Claro. Sí, yo no tengo problema con Sí, eso sí. porque en ese caso lo que sería es no tomar la parte escrita del libre, del examen libre. Correcto. Sí, sí. Sí. Lo que me resulta raro es que no entiendo por qué no habría la posibilidad de rendir en diciembre como en el segundo turno, digamos, de diciembre, ¿no? Sería. Eso la verdad que desconocía, que no se hacía. Porque no va a haber segundo turno, va a ser un turno único del 30 de noviembre al 18 de diciembre. Ah, perfecto. Sí, Ese es el tema. Bueno, a no hay nosotros problema. Perdón, se nos Flora. agrega otra complicación, Sebastián, que a principio del cuatrimestre creo que te comentamos que muchas no nos pudimos anotar en la materia porque no nos habían pasado el concepto de la primera tampoco. Así que estamos medio como en un limbo administrativo. Está bien. Sí, de todas maneras por el limbo administrativo no se preocupen. O sea, lo ideal sería que ustedes puedan terminar la cursada, sea ya obteniendo el concepto o obteniendo el concepto y rindiendo el examen, para no tener que, por problemas administrativos, tener que volver a leer todo de acá a 6 meses, supónganse. Eso es lo que vamos a tratar de evitar. No, que ustedes puedan obtener el Claro, concepto y después si quieren ya rendir el claro, claro. examen rápidamente, sea como libres o sea como regulares, según qué condiciones administrativas tengamos, pero no se preocupen, digamos que los problemas administrativos no van a, por lo menos con esta materia, no van a ser un problema para que ustedes no puedan Bien. rendir. Después nos pondremos de acuerdo con la facultad. Disculpen que apagué un poco la cámara porque si no, no los escucho bien. Después ya nos pondremos de acuerdo con la facultad a ver cómo pasamos las notas y cómo resolvemos el problema administrativo. Pero digo, si ustedes tienen intención de rendir en diciembre, anótense como libres y no va a haber ningún problema. Em, Ah, bien. Bien. Bueno, yo me voy a anotar entonces. Sí, sí, ahora ya me anoto. Si no va a haber segundo turno en diciembre, bueno, quien quiera esperar a marzo, esperará a marzo. Eso obviamente que cada quien se organiza como le resulte más fácil. Bárbaro. Bien, ¿está claro eso entonces? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya empezamos con la clase. No, era la duda que yo tenía y si vos autorizabas a anotarlo y nos tomé como libre sabiendo de que habíamos estado cursando a pesar de la desinteligencia ahí administrativa que ha surgido, pero la idea era, en el caso mío, rendirla en diciembre, no esperar a marzo y dejar pasar el tiempo. Bueno, perfecto. Gracias. Lo que sí quizás deberíamos tener en cuenta es que tengan el concepto de teoría política 1, ¿no? No, en el caso mío yo no tengo drama porque es la única que me está faltando, Sebastián, a mí. Y el Ah, idioma lo estoy también perfecto. cruzando. Bueno, podés rendir en inglés, teoría política 2 y ya dar las dos de un mismo. No sabes lo que me cuesta el inglés, estoy con eso en este momento, así que complicado. Bueno, ahí Miriam,
no sé, dice el contrato social y la idea de voluntad general. ¿A qué te referís, Miriam? Ah, Rousseau es muy complejo. Bueno, ahí vamos a hablar de eso, del contrato social y la idea de voluntad general. Y como dice Andrés, voy a dar la clase en francés, que es el idioma en el que escribía Rousseau, si les parece. Y después cuando pase a hablar de Marx, le voy a dar la clase en alemán. Bien. Bueno, comencemos con Rousseau, si no hay más preguntas coloquiales. Es decir, venimos con Rousseau medio lentos, pero bueno, tenemos estas tres o cuatro clases que nos quedan. La verdad que ahora justo no miré el plan de trabajo con las fechas, pero ese plan de trabajo afortunadamente lo pudimos seguir por ahora bastante bien, si mal no recuerdo. Déjenme que lo abro y y les digo con seguridad, pero ya eh, bueno, obviamente que cuando uno está apurado y lo tiene que encontrar, no lo encuentra, pero creo que veníamos bien. Bien, bueno, ya lo voy a ir encontrando. Comencemos con Rousseau para no perder más tiempo, si les parece, les voy a compartir un PowerPoint y comenzamos. Confírmenme, por favor, eh, cuando tengan el PowerPoint de Rousseau. Sí, ahí está, profe. ¿Ahí se ve más grande? ¿O eso es Sí, está variación de bien. pensamiento? Bien. No, está bien. Bien, comenzamos entonces con la clase. Sobre Rousseau. Y lo que voy a tratar de hacer hoy es tratar de seguir el mismo orden en el que trabajamos con Hobbes y Locke, ¿no? Ver una descripción del sujeto natural del que habla Rousseau, una descripción del estado de naturaleza y ver cuál es la salida del estado de naturaleza que Rousseau se imagina, y luego tratar de hacer un vínculo para comenzar a charlar sobre el enfoque marxista. Eso va a ser bastante introductorio, como para dar algunas ideas, sobre todo algunas ideas algunas sugerencias de qué deberían ir a buscar a los textos de Marx que tenemos para leer. Y que ustedes van a encontrar ahí ya incluidos en el programa. Entonces, comencemos con la idea de estado de naturaleza y sobre todo de hombre natural, ¿no? De sujeto natural en Rousseau. Porque allí lo que vamos a encontrar es una mirada bastante distinta a la mirada de la cual veníamos conversando con Hobbes y Locke, ¿no? Si decíamos que Hobbes y Locke inauguran una tradición que después va a estar vinculada al liberalismo político, en el caso de Rousseau uno podría decir, ¿no? Aunque todos estos títulos de padres de, madres de o inauguración de son títulos bastante arbitrarios, pero efectivamente si Hobbes y Locke uno podría tomarlos como quienes inauguran una tradición que después va a culminar en el liberalismo político, en el caso de Rousseau uno podría ver o podría retomar ciertos presupuestos que inaugurarían una idea de
política radical o de democracia radical, como dice Fernando Vallespín en el texto complementario que tienen en esta unidad, que precisamente habla sobre Rousseau y Marx, que se los recomiendo sobre todo para tener una nota extra sobre la idea de voluntad general en Rousseau, sobre todo para eso está puesto ese texto. Inaugura Rousseau una tradición que podríamos llamar como una tradición democrática radical, ¿no? Y al hablar de Rousseau y de pensar en esa tradición, van a ver que a lo largo de lo que vamos a charlar hoy va a aparecer bastante a menudo, si se quiere, o por lo menos 2 o 3 veces seguro, la figura de John Rawls. Si escribo el nombre de John Rawls en el chat, porque en el caso de Rawls tenemos un muy buen ejemplo de cómo esas tradiciones de la democracia liberal o del liberalismo político, más bien para hacerle honor a la idea rawlsiana, la tradición del liberalismo político y la tradición democrática radical de Rousseau tienen ciertos puntos de contacto, ¿no? Rawls, que es un teórico político norteamericano, liberal, que escribe entre la década del fines de los 50 y hasta los años 90, digamos, incluso un poco más, pero bueno, su texto más importante es de 1971 y se llama Teoría de la Justicia. En Rawls ahí podemos ver cómo se combina. Él va a decir, yo vengo de una tradición que retoma la tradición de Locke, la tradición de Kant y la tradición de Rousseau, ¿no? Él combina esas 3 tradiciones en lo que él va a llamar la idea del liberalismo político, y sus principios de justicia de algún modo van a operar como un principios normativos de la misma manera en que Rousseau opera la idea de voluntad general. Pero bueno, esto que quizás no queda del todo claro ahora, antes de hablar de Rousseau y sin haber leído a Rawls, ya van a ver cómo lo vamos a poder ir clarificando un poquito más. Y si el tiempo nos da, quisiera detenerme un poquito más en Rawls y quizás dejar Marx para la clase que viene. Entonces, pasemos a Rousseau y a su idea de estado de naturaleza y medio natural. Como les decía, es una tradición diferente a la que venimos leyendo, ¿no? Es una manera distinta de entender la vida en sociedad y es una forma distinta de entender cuáles son los presupuestos que vamos a tomar al momento de pensar una forma de organización de la sociedad medianamente pacífica y que pueda ser medianamente estable, ¿no? Es decir, si uno piensa que la teoría política moderna precisamente se orienta a pensar esos problemas de cómo organizar la convivencia de una forma medianamente pacífica y medianamente estable, es decir, que no nos matemos unas a otras y que esa no violencia perdure en el tiempo. La idea rousseauiana es bastante distinta a la idea de Hobbes y Locke en relación a eso. Sus presupuestos de cómo entender ese sujeto natural van a ser diferentes y por lo tanto también va a ser distinta, en parte, su propuesta de vida social y su propuesta normativa de una voluntad general. ¿Cómo entiende Rousseau al sujeto natural? Varias de ustedes ya plantearon en lo que fueron leyendo y en los trabajos que fueron entregando, ya plantearon claramente la distinción, ¿no? Es decir, si en Hobbes y Locke veíamos un sujeto que ya tenía ciertos derechos naturales antes de concurrir a esa instancia de contacto social, en Rousseau vamos a ver que no, que el sujeto natural es pensado como un sujeto amoral, ¿no? Que en muchos casos, en buena parte de la bibliografía, ese sujeto es presentado como un buen salvaje, es decir, vamos a
a escuchar esa metáfora del buen salvaje de manera recurrente en los textos sobre Rousseau. Y efectivamente, cuando uno lee el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, puede ver cómo eh, ese sujeto natural es como un buen salvaje, ¿no? Es casi un animalito, ¿no? Que mientras tenga a su disposición la satisfacción de deseos muy elementales y de necesidades muy elementales, es un sujeto natural que se comporta de una forma amigable, donde pone en juego tanto el amor de sí como el amor por los demás, ¿no? Rousseau va a jugar constantemente con la comparación con animales. Entonces, mientras el sujeto pueda satisfacer esas necesidades de alimento, reproducción y alojamiento, el sujeto lo único que va a buscar es tratar de escaparse de las situaciones de dolor, escaparse de las situaciones de necesidad extrema, pero con deseos y preferencias de muy baja intensidad, si se quiere. Cosa que sí se contrapone a la intensidad del deseo y a la intensidad de la necesidad de satisfacción del deseo que encontrábamos en Hobbes, ¿no? En Hobbes, si bien uno puede pensar en un sujeto natural que tiende a retraerse del contacto del resto por la situación de inseguridad que se vive en ese estado de naturaleza, la intensidad del deseo hace que ese sujeto tenga que salir de esa particularidad, y ahí es donde se va a encontrar con otros sujetos y se va a desatar toda esa situación caótica y violenta del estado de guerra de unos contra otros, ¿no? Sin embargo, Rousseau encontramos baja intensidad de los deseos, un sujeto que tiene pocos deseos y que son fácilmente satisfechos, ¿no? Entonces uno se imagina esos seres correteando por el bosque, encontrando qué comer, encontrando con quién reproducirse, digamos, porque ni siquiera se trata en esta instancia de formar algo más que vaya más allá de la mera individualidad, es solo una hembra para reproducirse, dice Rousseau, y un lugar donde dormir, ¿no? Esa baja intensidad de los deseos y del deseo de satisfacer necesidades es lo que va a llevar a que Rousseau describa ese estado de naturaleza como un estado premoral, donde no hay relaciones morales. Es decir, no se puede hablar, si se quiere, de lo bueno o malo de ese sujeto natural, si es virtuoso o es vicioso, como van a encontrar ahí en el PowerPoint, sino que es un sujeto que no es ni bueno ni malo, porque no tiene, simplemente no tiene preceptos morales a los cuales acogerse, ¿no? Es un sujeto amoral, si se quiere, premoral. Quizás esa sería la posibilidad de interpretar distinto la idea de sujeto natural, corriéndose un poco de la idea de buen salvaje, ¿no? Así como en Hobbes, ¿se acuerdan que conversábamos en las primeras clases que sería interesante correrse de esa mirada simple del hombre como lobo del hombre, que él mismo menciona, ¿no? Eso no quita que Hobbes lo haya dicho así, pero sí tratar de pensar cómo la posibilidad de un sujeto que no es agresivo por naturaleza, sino que la inseguridad lo lleva a la agresividad, nos deja entender un poco mejor la lógica del Leviatán y cómo opera el Leviatán. Entonces, salirnos de la evaluación moral de lo que estamos leyendo nos puede ayudar a precisar un poco el análisis y a ver qué podemos, y ver mejor qué podemos hacer con estos conceptos en el análisis contemporáneo. Yo también sería de la idea de que deberíamos corrernos de esa idea de buen salvaje y pensarlo como un sujeto amoral. El sujeto hobbesiano no es malo por naturaleza, el sujeto rusoniano no es bueno por naturaleza, sino que son ciertos presupuestos de lo que el propio sujeto es, lo que nos lleva a distintas formas de entender el estado de naturaleza y distintas formas de entender después el estado civil, ¿no? y la sociedad política. Hasta ahí me siguen, me vienen escuchando bien y se entiende esto que acabo de decir. Un poco de feedback para ver si estoy hablando solo. Sí, Entiende, ahora bárbaro. vengo escuchándolo. Perfecto, gracias.
Eh, entonces, ese estado primitivo, que es el estado de naturaleza, en Rousseau también es un estado de profunda igualdad. Eh, porque obviamente que va a haber sujetos que son más rápidos, más veloces o cazan mejor y por lo tanto se alimentan mejor. Rousseau va a aceptar eso perfectamente. Pero dado que hay disponibilidad de recursos, digamos, y que hay posibilidad de que suficiente espacio en el mundo como para que los sujetos no se encuentren entre sí, y si se encuentran rápidamente puedan aislarse, no va a haber mayores conflictos en ese estado premoral. Es decir, así como tenemos un sujeto que no tiene preceptos morales que le digan lo que está bien y lo que está mal, porque efectivamente no los necesita, tampoco vamos a tener un estado de naturaleza realmente conflictivo, porque en esas relaciones de igualdad cada uno va a poder satisfacer esos poco intensos deseos que esos hombres tienen. Por lo tanto, ese estado primitivo es un estado de igualdad. Igualdad en el sentido de que la vamos a pensar desde una sociedad civil, ¿no es cierto? Repito, Rousseau va a reconocer las desigualdades naturales entre esos sujetos. Y obviamente ahí había una distinción interesante para hacer, ¿no? Al interior de la noción de igualdad, si se quiere. Una cosa es pensar cómo somos iguales al interior de esa desigualdad natural, es decir, puede haber uno de estos hombres naturales que corre más rápido que el otro y por lo tanto puede cazar más liebres que otra de las personas que va corriendo, ¿no? Sin embargo, dado que pueden separarse y esa desigualdad natural no implica que uno va a dejar de comer, sino que se puede ir a alimentar a otro lugar, en ese sentido la igualdad se mantiene, la igualdad en la satisfacción del deseo se mantiene. Podemos tener una desigualdad natural, uno ser más rápido que otro, pero sin embargo vamos a ser iguales en cuanto a los dos vamos a poder satisfacer esos deseos de baja intensidad, si se quiere, ¿no? Eh, no puede imaginarse esos sujetos correteando libremente y en un estado de naturaleza sin conflictos o poco conflictivo, por decirlo así. El problema va a comenzar en Rousseau en el momento en que la raza humana crece, es decir, ahí hay un problema demográfico que también va a aparecer en la ideología alemana en Marx, en el texto La ideología alemana de Marx y Engels. Ahí hay un problema demográfico del crecimiento de la especie humana que va a llevar a ciertos problemas. Y aquí me interesaría hacer un paréntesis, ¿no? Para que tratemos de pensar lo siguiente. Fíjense cómo la tradición política moderna occidental, en casi todas sus variantes, el momento del conflicto aparece en el momento en que nos vinculamos con otros seres iguales a nosotros. Eso era más patente en Hobbes, era un poco más, era distinto, para no calificarlo con ningún adjetivo, en Locke, ¿no? Porque en Locke, digo, si bien el estado de naturaleza era un estado de paz y tranquilidad, siempre iba a haber alguno que no respetaba la ley natural y eso era lo que generaba ese temor, era lo que generaba la necesidad de un árbitro, la necesidad de un tercero neutral. Y en Rousseau, el momento en el que crece la raza humana, ese problema demográfico, y ya no tenemos tantas posibilidades de alimentarnos, de reproducirnos y de tener un techo alejados unos de otros y por lo tanto sin conflicto, el momento de la relación social con otros es el momento del conflicto. Y eso uno puede verlo en estas vertientes contractualistas de la primera modernidad, pero uno también puede ver eso
en la teoría social contemporánea, ¿no? Cuando uno lee la idea de acción social en Weber y sobre todo la idea de relación social en Weber, cuando uno en el mismo Marx, cuando uno lee la ideología alemana y empieza emerge la distinción entre trabajo manual y trabajo mental, en la teoría social contemporánea de Anthony Giddens, como la propia reflexividad sobre la propia acción implica que uno también reflexiona sobre la racionalidad de la conducta del otro, siempre que nos encontramos con otras individualidades, con otras diferencias, en algo común, ahí emerge la posibilidad del conflicto. Ahí es donde emerge la interferencia entre un deseo y otro, entre una preferencia y otra, entre la constitución de una subjetividad y otra. Eso no es así en todas las teorías políticas, digamos, cuando uno lee trabajos antropológicos sobre América Latina, trabajos antropológicos de bien entrada la década del 70, de algunos autores del estructuralismo francés, encuentra que esas sociedades se pensaban, la noción de individuo es mucho más débil y por lo tanto esa contraposición entre individualidades y esos conflictos son procesados de una manera distinta o prácticamente a veces no existen en tanto conflictividad que tenga que ser resuelta por una jefatura, por un Estado, etc. ¿no? Entonces allí sí me interesaría hacer, y ahora ya cierro este paréntesis que les decía, hacer ese paréntesis. Estamos pensando en una teoría política moderna occidental en la cual los vínculos entre los sujetos sin ningún tipo de sujeción al mismo tiempo estatal son vínculos conflictivos. Ahora, eso no significa que universalmente debamos pensar con esos presupuestos, ¿no? Sino que esos presupuestos están históricamente situados y políticamente contextualizados en un momento bastante específico. Cierro entonces el paréntesis eh, más latinoamericanista, por llamarlo de alguna manera. eh, ¿Qué sucede en el momento en que crece la raza humana, volviendo a Rousseau y a esa idea de igualdad? Lo que va a suceder es que esos hombres naturales que iban correteando y encontrando qué comer, encontrándose con quién reproducirse y cómo cubrirse de la intemperie, van a empezar a encontrarse más asiduamente con otros iguales. Iguales en este sentido, de que pueden ser naturalmente desiguales, pero iguales en respecto a la satisfacción de esos deseos de baja intensidad, ¿no? Y automáticamente en el momento en que comienza esa posibilidad de relacionarse con otros, de encontrarse siquiera con otros, aparece la conciencia de esas relaciones. Y la conciencia de esas relaciones, lo primero que va a destacar y lo primero que va a encontrar es la noción de diferencia. Es decir, lo que se va a tomar es conciencia de que hay sujetos iguales o desiguales, pero que hay diferencias que están interactuando en el mundo y que tienen probablemente los mismos deseos, las mismas necesidades que yo, ¿no? Ahí hace un comentario Andrés, efectivamente, ¿no? Las teorías modernas contractualistas dan origen a la forma en que se piensan los sistemas políticos en América Latina, ¿no? Con lo cual, vuelvo al paréntesis si se quiere, ¿no? Igual ese desfasaje, digamos, que hablábamos de que no son teorías universalistas, actuaron como tales, de algún modo, ¿no? Y cierro ese paréntesis y vuelvo a la conciencia de ciertas relaciones. Fíjense cómo, el momento en que emerge la diferencia, emerge la posibilidad automáticamente de poder compararnos con la alteridad, de compararnos con la otredad. La noción de diferencia implica que automáticamente nos comparamos con ese otro. Y a medida que crece la raza humana, va a decir Rousseau en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, esas comparaciones van a ser cada vez más asiduas. Y lo que van a generar esa posibilidad de comparación es la idea de estima pública, la idea de estima.
Y allí es donde quizás la lectura de Rousseau ya no va a ser tan distinta a la lectura de la tradición liberal. Porque lo que va a decir Rousseau no es otra cosa que en realidad lo que decía Hobbes. ¿Se acuerdan cuando marcábamos en una de las primeras lecturas de Hobbes, en uno de los primeros trabajos que ustedes hicieron, y cuáles son las causas de la discordia en Hobbes, ¿no? Eh, bueno, en Rousseau esas causas de la discordia no van a ser tan distintas, si se quiere. La idea de estima pública, que automáticamente se dispara en esa conciencia de ciertas relaciones, aún en el estado de naturaleza, no es muy distinta a la idea hobbesiana, porque es esa estima pública, es la necesidad de sentirnos estimados lo que va a generar esa actitud de vanidad, desprecio, vergüenza, envidia sobre el resto, dice Rousseau. Básicamente, si yo iba correteando por el bosque y veo que Andrés y Miriam son más rápidas que yo y agarran más liebres en ese bosque, eh, y ya cuando yo me voy a otro lugar del bosque, como hacía antes, a buscar liebres, me encuentro con que están Luis y Sol cazando en ese lugar también, y también son más altos que yo, por lo tanto pueden llegar a agarrar más manzanas que yo y llegar más alto en el árbol y dormir con mayor seguridad la noche, ¿no? Inventando esa situación natural. Ahí es donde yo voy a empezar a comparar y decir, puta, soy petizo y lento, no puedo cazar, no puedo agarrar manzanas, no tengo un lugar de seguridad a la noche. Bueno, cuando esa situación de inseguridad comience a extenderse, bueno, dice Rousseau, la próxima vez que yo vaya tratando de correr una liebre y me encuentre con aquellas personas que son más rápidas que yo, le voy a hacer una zancadilla para lograr agarrar esa liebre yo y comer yo. Y no solo eso, en el momento en que crece la raza humana, lo que aparece constantemente es la posibilidad también de cooperación en esa casa, ¿no? Después de ver que quedo sin comer, probablemente me acerco al lugar donde esté viviendo Luis, Andrés o Sol o Miriam para ver si no puedo compartir esa vivienda que tienen, compartir un poco de comida. Digamos, esa necesidad de satisfacer los pocos deseos, a medida que crece demográficamente la especie humana, comienzan a haber relaciones de cooperación y comienza a haber, eh, comenzamos a vivir juntos, si se quiere, ¿no? Es decir, esos que eran nómades, dirían los antropólogos del siglo XIX, se transforman, que eran cazadores recolectores, se transforman en sociedades agrícolas, supongamos, ¿no? Dejan de ser cazadores y recolectores para ya transformarse en sociedades más sedentarias. Eh, Ahora, en ese momento entonces comenzamos a vivir juntos, va a aparecer la idea de estima pública, ¿no? Es decir, yo voy a ver que Andrés, Sol, y Luis y Miriam, al ser mejores cazadores, obviamente van a encontrar más rápidamente con quién reproducirse, van a ser más fuertes y por lo tanto van a poder imponer esa fuerza para tener la cama más blandita, digamos, el techo que mejor los protege del frío, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí automáticamente aparece la idea de estima pública. Y en esa actitud negativa que genera la estima pública, de querer ser estimados a partir de la satisfacción de esos deseos de baja intensidad, fíjense cómo la intensidad aumenta, ¿no? Teníamos esos sujetos que fácilmente comían, se reproducían y se cubrían, que ahora intensamente van a desear cazar una liebre, pero ya no solamente para comer, sino para tener algo más, que es esa estima pública. Muy interesante esa idea de estima pública en Rousseau y cómo juega en esa evaluación de la alteridad de la que hablábamos recién en la teoría social moderna occidental, tanto moderna como la que estamos leyendo nosotros, como también en la teoría social contemporánea va a jugar esa idea de
estima pública. En estas teorías modernas contractualistas, fundamentos, seminómenos, permite diferenciarse y distinguirse el resto. Bien. Con lo cual, y ahí pasaríamos a la otra diapositiva, una situación de completa igualdad, como era la situación del estado de naturaleza, una situación en la cual podíamos satisfacer esos poco intensos deseos de manera pacífica y casi total, se llega a una situación de desigualdad, vicio y venganza, va a decir Rousseau, ¿no? Es decir, en el contacto del otro y en ese distinguirse del resto del que habla Andrés ahí en el chat, lo que vamos a ver es que, de lo que se toma conciencia es de la desigualdad natural. Desigualdad que ya existía antes, pero de la cual no teníamos una percepción, dado que vivíamos casi aislados unos de otros. Cuando comenzamos a vivir juntos, ahí emergen los problemas porque tomamos conciencia de esa desigualdad. Y tomar conciencia de esa desigualdad, y tomar conciencia de la desigualdad en la estima, sobre todo, es lo que va a generar la aparición de obstáculos para la autopreservación. Porque ahí automáticamente el estado de naturaleza, que es un estado amoral, se va a transformar en un estado de desigualdad social. Esa igualdad natural se transforma rápidamente en una desigualdad social. ¿Por qué? Y ahí viene el punto interesante de Rousseau, porque en Rousseau va a haber como, si se quiere, dos salidas del estado de naturaleza, ¿no? Va a haber una primera salida que es negativa del estado de naturaleza, ¿no? Donde vamos a encontrar una solución parcial a esta desigualdad y a estos vicios y venganza, pero esa primera salida va a ser sumamente negativa, porque va a ser una salida que plasma esas desigualdades naturales en desigualdades sociales, ¿no? Esta idea de que quien primero dijo esto es mío termina con el estado de naturaleza, dice Rousseau en ese texto, ¿no? Llega un momento en que esos vicios y venganzas que producen las desigualdades se van a transformar en un obstáculo para la vida, y cuando se transforma en un obstáculo para la vida, dice Rousseau, aquellos que están en un lugar superior de la jerarquía que genera la evaluación mutua, la comparación mutua de nuestras habilidades, de nuestra belleza, etcétera, lo que va a hacer es que esos que están en una situación de poder, esos más fuertes, más ricos, más poderosos, llamémoslos como quieran, va a llegar un momento de decir, che, cuidado, hasta si seguimos así, no podemos autopreservarnos, la vida social no puede tener este carácter muy violento, salgamos del estado de naturaleza, ¿no? Y ahí va a haber una primer salida del estado de naturaleza que no va a ser un contrato, sino que va a ser la imposición de esos más fuertes de cierta normatividad que obviamente los beneficia. Esa primer salida de esta naturaleza, que está en ese discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, lo que va a hacer es plasmar desigualdades. Transforma la igualdad natural en una desigualdad social. Perdón, voy a tomar un mate. ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguimos escuchándonos? Sí, Sebastián, todo bien. Bien. Esa primera salida entonces no va a ser una salida que va a ser bien evaluada por Rousseau, sino que va a ser problemática, ¿no? Va a ser la posición de el más fuerte. La salida que realmente va a ser positiva para Rousseau y que va
a llevarle buena parte también de su producción en términos de teoría política, es la idea de contrato social, que es distinta, ¿no?, a esta primera salida, efectivamente. Pero bien, entonces, para resumir estas primeras ideas, ¿no es cierto? En Rousseau tenemos un sujeto premoral, un sujeto que no tiene grandes conflictos porque sus deseos son de muy baja intensidad, son fácilmente satisfechos, y el momento en que no hay un encuentro entre esas diferencias, entre esas individualidades, mayormente no hay conflictos. Es el crecimiento de la especie, digamos, lo que lleva a que empecemos a encontrarnos unos a otros en el estado de naturaleza. Primero, esos encuentros van a llevar a que sigamos eh, de esa misma manera, poco conflictiva, digamos, pero a medida que ese crecimiento se hace cada vez más potente, vamos a empezar a vivir juntos. Y en vivir juntos es donde va a emerger el problema más grave, ¿no? Porque va a aparecer esas desigualdades sociales, esas desigualdades por convención social, que van en contra de esa igualdad natural en la satisfacción de los deseos. Esa convencionalidad de las desigualdades es lo que Rousseau va a querer superar con la idea de contrato social, ¿no? La solución para esa primera salida va a ser esa idea de alienación total de cada asociado en la comunidad, ¿no? Por eso era importante tener clara esa distinción entre la mera agrupación y la asociación en Rousseau. Digo, uno puede entender en una lectura, digamos, leyendo el contrato social después del discurso sobre los orígenes de la desigualdad, uno puede entender cómo la primera salida del estado de naturaleza no implica una asociación, sino que implica una agrupación de personas que impone ciertas convenciones a la comunidad en la que vive, pero en pos de sacar un provecho particular, ¿no? Impone una legislación, supongamos, quien dice cerca una porción de terreno y dice esto es mío, impone cierta normatividad simplemente para garantizarse el disfrute, el goce y la satisfacción de un deseo particular, de un interés particular, ¿no?, el deseo de la propiedad. En ese sentido, eso es una agrupación, donde hay un grupo que se organiza, pero en pos de satisfacer ciertos intereses particulares. No hay un intento de asociarse para lograr el bien de toda esa vida comunitaria. Entonces, ese es el punto interesante en la distinción entre agrupación y asociación. Como una asociación implica algo mucho más fuerte que la mera agrupación de intereses individuales, ¿no? Uno tranquilamente podría decir que efectivamente la manera en que Hobbes y Locke entendían la salida del estado de naturaleza era a partir de la agrupación de sujetos que mantiene cada quien su interés particular e intentan satisfacer esos intereses y esos derechos sin realmente, diría Rousseau, asociarse en algo más amplio, ¿no? Y al no asociarse en algo más amplio, no se superan esas desigualdades artificiales que se crean con la primera salida del estado de naturaleza. Por lo tanto, Rousseau lo que va a tratar de pensar es, por un lado, ciertos presupuestos normativos que permiten eh, salir del estado de naturaleza y luego una manera de organizar la sociedad política que efectivamente opere a través de una idea de república democrática
sumamente participativa y donde haya una representación plena de sus miembros. Ahí hubo un par de notificaciones medio extrañas. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Ah, bien, no, porque hablaba el Jitsi sacaba unas notificaciones sobre derechos de administrador, no sé. Pensé que quizás yo me había caído. Entonces, les decía, Rousseau está pensando esos presupuestos más ontológicos, más de la naturaleza del ser de la vida social y de los sujetos que la componen, y luego también una forma republicana de gobierno, una idea de democracia radical que se podría poner en funcionamiento en sociedades pequeñas, repúblicas pequeñas, con una participación pública importante, fuerte, muy vinculada a la idea de democracia antigua, eh, asambleística, digamos, griega, ¿no? ¿Qué implica entonces esa idea de asociación? Ahí hay dos, digo, no es fácil eh, la primera lectura de la idea de contrato social y de la idea de voluntad general en Rousseau, ¿no? Como decía Miriam, efectivamente no es fácil, es difícil imaginarse qué es lo que, en primera instancia, qué es lo que está pensando Rousseau al momento eh, de delinear los principios del contrato social. Por un lado, uno entiende claramente lo que está diciendo, pero por otro lado, el momento de pensar la operacionalización de esos principios y preceptos, a veces resulta difícil, ¿no? Entonces, la manera quizás más interesante de entender esa idea del contrato social, de cuál es el resultado de ese contrato social y de esa idea de voluntad general, eh, que está pensada en términos de eso de forzados a ser libres, que trabajamos en el práctico, es interesante en el siguiente sentido. Sería interesante pensarlo, que puede ser más fácil. Primero, pensar la idea de voluntad general como ciertos principios normativos, ¿no? Ahora digo más sobre eso. Y segundo, pensar la idea del contrato social como aquella organización institucional que tenga como horizonte esos principios normativos de la voluntad general. Es decir, la voluntad general no es algo que concretamente vamos a poder realizar de manera empírica, sino que es un horizonte para pensar, si se quiere, la vida en sociedad. Es un horizonte para que pensemos la manera en que tenemos para organizar la vida social, para organizar la sociedad política, si se quiere, ¿no? Si lo vamos a mirar desde una teoría política y social. ¿Qué significa pensar a la voluntad general como un principio normativo, como un principio regulativo de la vida social? Y ese es el punto interesante que van a encontrar en la bibliografía complementaria de Fernando Vallespín, ¿no? Sobre la democracia radical. Eh, la voluntad general va a ser un principio regulativo que orienta normativamente la vida en sociedad, es decir, orienta normativamente cómo esa sociedad debería pensar los principios que la rigen, los principios institucionales que la rigen. Y por lo tanto también ver eso, cómo van a plasmarse esos principios institucionales en ciertas decisiones de política pública, ¿no? De ciertas decisiones constitucionales, en ciertas decisiones de, eh, de administración pública, es decir, cómo se va a efectivizar ese principio normativo. Entonces, por eso es que la voluntad general, en tanto principio normativo, no, no puede ser representada. No puede ser representada porque tiene que ser un principio que nos guía a futuro. Puede tener agentes que lleven adelante esos principios, pero no puede ser entendida como algo empíricamente maleable y disponible para ninguno de los sujetos, ninguno de los miembros de la vida social, ¿no? Entonces, cuando leamos esa definición de voluntad general que supone esa
alienación total de cada asociado, cómo la voluntad general no es simplemente la suma, la combinación de ciertos intereses particulares, sino que la voluntad general va más allá de todo interés particular. La voluntad general como principio normativo implica que nosotros podamos abandonar nuestro interés particular y pensar en el interés general de la comunidad. Allí es el punto donde que va a tomar Rawls para pensar una teoría política contemporánea, una teoría de la justicia contemporánea, ¿no? Es decir, Rawls lo que va a pensar es decir, bueno, tenemos que tener ciertos principios de justicia que puedan ser definidos fuera, ¿no? Dejando de lado nuestros intereses particulares. Que la voluntad general se aliene, efectivamente, como dice Miriam ahí, en el bien común. Ahora, ese bien común no es simplemente la suma de intereses individuales, ni de bienes individuales, es algo más. Perdón, este problema de la virtualidad uno va perdiendo el entrenamiento de hablar en voz alta durante mucho rato, ¿no? ¿Qué supone entonces esa idea de voluntad general, de lograr una asociación en donde podamos alienar nuestros intereses particulares en pos de llegar a identificar ese bien común? Implica varias cosas. Primero implica que la voluntad general, si bien opera como un principio normativo, como un principio que guía el funcionamiento de la sociedad, nunca vamos a poder saber plasmar bien del todo qué es la voluntad general, ¿no? La voluntad general parece como algo que nos sobrevuela la vida social y que hay momentos en que lo vamos a poder identificar y hay momentos que no, ¿no? Es algo que está quizás más allá de el propio funcionamiento de esa asociación. Esa asociación en la cual todos alienamos nuestros intereses particulares, hay momentos en que vamos a poder reconocer el bien común y hay momentos en que nos podemos equivocar, ¿no? Por eso la ley de mayoría opera, en Rousseau, opera, pero no es garantía esa ley de mayoría que podamos identificar la voluntad general. Entonces eso por un lado. ¿No? Nada garantiza que la voluntad general pueda ser satisfecha, obtenida, reconocida, lograda. Segundo punto que implica la idea de voluntad general es que si nosotros vamos a pensar que cada asociado debe alienar totalmente todos sus derechos y todos sus intereses hacia toda la comunidad, estamos pensando en una sociedad sumamente homogénea, ¿no? Si en Hobbes y Locke lo que teníamos era una heterogeneidad de deseos y preferencias, ¿no? Cualquiera podría decir cualquier cosa sobre el mundo, dice Hobbes. Entonces tiene que venir un Leviatán que le ponga un significado y que le imponga un significado. En Rousseau se asume, de algún modo, en el momento en que alienamos todos nuestros derechos y todos nuestros intereses en la comunidad, se asume una sociedad sumamente homogénea y homogénea en términos de distribución de la riqueza, homogénea en términos de la vida educativa, por eso para Rousseau es tan importante la educación. Rousseau tiene un clásico que leen en todas las teorías educativas, que es el Emilio, y la relevancia de la educación pasa por eso. Si nosotros queremos pensar en una sociedad homogénea que logre identificar de manera más frecuente esa voluntad general, tenemos que tener ciudadanos que son efectivamente iguales, ¿no? Eso también es uno de los principales blancos de la crítica a Rousseau, ¿no? Esa homogeneidad. Para toda la tradición más liberal, neoconservadora y más libertaria, digamos, que comienza a pensar la política en la década del 70, son muy críticos de Rousseau en este sentido, ¿no? De la alienación total del asociado y de la homogeneidad, ¿no es cierto? Hegel y Rousseau son asociados
a esa tradición que después se va a tener su corolario en el marxismo y que es el enemigo común que esas teorías tienen, ¿no? Entonces tenemos esos dos puntos. Primero, que la voluntad general es algo que no sabemos efectivamente cuándo vamos a poder alcanzarla y quizás no podamos reconocer tampoco cuándo efectivamente la alcanzamos, y es algo que supone una sociedad sumamente homogénea. Tercer punto, la idea de voluntad general y el contrato social en Rousseau eh, asumen que que el resultado, digamos, de estos dos puntos primeros debe ser una sociedad libre, compuesta por sujetos plenamente libres. Ahora bien, ¿cómo se entiende el logro de esa libertad cuando no podemos reconocer la voluntad general y cuando tenemos que ser forzados a ser homogéneamente libres? ¿Cómo entender la libertad en ese contexto? Porque por un lado parece que no vamos a poder saber efectivamente cuando somos libres o no, y tampoco seríamos del todo libres si nosotros tuviéramos que ser forzados a ser libres, ¿no? Tendríamos que ser forzados a homogeneizarnos dentro de esa alienación total de cada asociado. El punto para ver cómo la voluntad general va a estar vinculada a la libertad es pensar que la idea de libertad en Rousseau está asociada a una idea positiva de libertad y no una idea de libertad negativa. La idea de libertad negativa sería pensada como una libertad que uno es libre simplemente cuando no tiene obstáculos para desarrollar su propia libertad, ¿no? Es decir, sería una libertad negativa en tanto no tendríamos obstáculos. En tanto no haya obstáculos para actuar, soy libre. Rousseau no está pensando la libertad como falta de obstáculos, sino que está pensando en la libertad positiva, una libertad que se realiza en la vida pública, una dimensión pública de la libertad. Solo puedo ser libre en el momento en que me desprendo de toda particularidad, me desprendo de todo interés particular y ahí logro realizarme como libre. Es decir, puedo pensarme como libre cuando, por ejemplo, mi libertad depende de que yo pueda estar constantemente preocupado por la seguridad de todos los bienes que tengo. ¿O soy realmente libre cuando puedo pensarme sin los obstáculos que pueda imponerme esa idea de la propiedad? Es decir, hoy es un día hermoso afuera. Bueno, voy a salir a caminar por la playa. Ay, no, pero si dejo la casa sola, quizás entran a robar. Entonces no voy a salir a disfrutar de este día hermoso porque tengo que cuidar mi propiedad, diría Rousseau. Bueno, soy libre cuando dejo de hacer dejo de satisfacer esos deseos, ¿no? Esos deseos que pueden identificarse con el bien común, porque si yo salgo a la playa me voy a encontrar con otra gente, salgo a caminar, me voy a cruzar, me voy a saludar con las personas que viven conmigo, voy a llevar adelante una vida más saludable. Una vida más saludable implica que el sistema de salud va a tener menos problemas. No sé, estoy inventando una situación hipotética, pero y dejo de hacer eso porque tengo que cuidar de mi propiedad. Entonces, ¿no sería mejor alienar ese derecho de la propiedad en pos de la vida comunitaria y poder ser efectivamente libre cuando ya ese interés particular de cuidar lo mío no termina limitando las posibilidades de lo que yo quiero hacer? Entonces, esa es una idea de libertad positiva. Alienar derechos en pos de ser libre en ese sentido. Nada me impide ir a disfrutar de ese buen día, pero mi interés particular de cuidar mi propiedad privada es lo que hace que yo no pueda alienarme totalmente en esa vida comunitaria, ¿no? Entonces ese sería un punto, un tercer punto a tener en cuenta en esa idea de voluntad general en Rousseau, ¿no? El contrato social es la forma institucional que esa voluntad general, que atender y que operar sobre esa voluntad general puede tener. Nada lo garantiza, ¿sí? Pero sí se va a garantizar la plena libertad pública de esos sujetos, la realización de una libertad positiva, realizada en esa vida pública y no realizada simplemente en
la no existencia, en la inexistencia de obstáculos, ¿no? Ahí tengo dos comentarios. De la formación de los sistemas educativos liberales dependientes del Estado que homogeneiza con saberes que no tiene, por ejemplo, en cuenta los saberes populares. Bien. Bueno, es que en Rousseau esa homogeneización es clave, ¿no? Es decir, para Rousseau los derechos de las minorías en esos sistemas educativos serían muy relativos. ¿Por qué? Porque para él no habría minorías, son esas repúblicas eh, pequeñas, con pocos integrantes, que son bastante homogéneas, ¿no? La homogeneidad sería una necesidad para Rousseau. Y después dice Luis, el progreso y la civilización son entonces un proceso de desigualdad cada vez mayor entre ricos y poderosos. Eh, bueno, sí, para Rousseau el proceso de vida en sociedad efectivamente tiende a acentuar la desigualdad. Si no tenemos esa capacidad de alienar totalmente el interés particular, el producto es la profunda desigualdad. Mientras lo que él va a plantear es que la dimensión pública de la libertad realizada en la voluntad general. Eh, y que eso también es muy distinto a la idea de alienación total de la que hablaba Hobbes, como ustedes plantearon en las respuestas a las actividades, digamos, ¿no? El, el, digo, no hay la arbitrariedad de un soberano, y eso, digo, y me acuerdo ahora de la respuesta que dio Luis, porque es la última que acabo de leer, como les contaba hoy a la mañana, que vi que él había respondido sobre Rousseau, pero en general todas ustedes hicieron referencia a esa idea, donde ya no es un soberano arbitrario el que encontramos en esa voluntad general, ¿no? A diferencia de Hobbes, sino que es la misma comunidad instituida como cuerpo político, respecto a la cual yo tengo que alienar esos derechos y esos intereses particulares. Entonces, ¿qué es lo interesante que debemos rescatar hasta acá de Rousseau y que nos va a poder permitir hacer el vínculo a la lectura marxista? Es, primero, la idea de igualdad, el juego entre igualdad y desigualdad natural, del que hablábamos en el estado de naturaleza. Como somos iguales, en tanto todos podemos satisfacer ciertos deseos eh, poco intensos, pero eso no quita que haya desigualdades naturales, digamos, y que podemos ver claramente, ¿no? Rapidez, altura, peso, inteligencia, etc. Segundo, cómo la vida social lo que hace es, de algún modo, profundizar esas desigualdades, lo que llamamos progreso, como dice Luis ahí, termina profundizando desigualdades en lugar de solucionarlas. Cómo esa profundización de las desigualdades implica ciertas jerarquías de poder, son los más fuertes quienes van a terminar imponiendo su voluntad particular al todo comunitario, y cómo esa imposición de un interés particular implica la pérdida de esa situación de genericidad humana que Rousseau encontraba en el estado natural, ¿no? De genericidad, haciendo referencia a la idea de un hombre genérico, de un sujeto genérico, sin intereses particulares, que se realiza en la vida comunitaria. Esos tres puntos son importantes para pensar a Marx desde la teoría política, ¿no? Y uno puede tener lecturas en relación al materialismo en Marx, ¿no? A la filosofía materialista. Uno puede pensar a Marx desde la teoría económica y su teoría de la plusvalía. Es decir, bueno, vamos a tratar de hacer una lectura desde la teoría política en Marx, y desde la teoría política podríamos tomar estas tres cuestiones rusonianas. A ver, ahí me aparecen preguntas. Sol, perdón, ¿y cómo se relacionaría la idea de libertad positiva en Rousseau si cree que la sociedad nos hace más desiguales? Bien, desigualdades artificiales y políticamente impuestas que se hacen cada vez mayores. Entonces, la idea de libertad positiva en Rousseau, para Rousseau, la sociedad nos hace más desiguales
esa primer salida del estado de naturaleza en la cual las convenciones sociales terminan legitimando la desigualdad natural, ¿no? En realidad, con la firma del contrato social y el reconocimiento de la voluntad general, ahí ya la sociedad ya no nos haría más desiguales, ¿no? Sino que nosotros plasmaríamos, seríamos plenamente libres en esa dimensión pública de la vida social y comunitaria, ¿sí? Es decir, la idea de libertad positiva, la realización de la libertad positiva se daría luego de la firma del contrato social y luego de poder vivir en una comunidad que nos permita acercarnos de manera acercarnos más a la voluntad general, ¿no? La sociedad nos hace más desiguales en esta sociedad donde nosotros no alienamos nuestros intereses particulares, sino que los ponemos a prueba, ¿no? Esas sociedades en las que no salimos a caminar por miedo a que nos roben el televisor, digamos, ¿no? No sé si se entiende solo un poco mejor. Y ahora sí, gracias. Miriam pregunta cómo concibe Rousseau a la comunidad. Bueno, la comunidad para Rousseau es precisamente no la agrupación de intereses particulares en donde cada quien de nosotros compite en la sociedad civil para satisfacer esos intereses particulares, sino que la comunidad en Rousseau es esa sociedad homogénea en la cual alienamos nuestros derechos hacia toda la comunidad, nuestros derechos y nuestros intereses particulares, ¿no? Ya dejamos de tener ese interés particular de defender lo que es propio para defender lo que es común, ¿no? Así percibe la comunidad Rousseau, una comunidad donde no habría, donde seríamos capaces de abandonar nuestro interés particular. Entonces, esas tres cuestiones, ¿no? Nos van a permitir a hacer esa lectura más política, ¿no? Más desde una teoría política, ¿no? Una lectura social, una lectura antropológica, una lectura económica, nunca dejan de ser políticas, pero cómo leer Marx desde la teoría política y social, ¿no? Y a eso es a lo que vamos a dedicar la próxima unidad, ¿no es cierto? A través de la lectura de un texto como la ideología alemana, que nos va a mostrar qué implica el materialismo. Un texto como la cuestión judía, que nos va a mostrar cómo entiende Marx la idea de derechos individuales, ¿no? Que recuerden que esos eran derechos naturales que estaban a la base de pensar el liberalismo, ¿no? Y cómo Marx va a pensar la posibilidad de salir de esa situación de alienación que implica el capitalismo y que implica el Estado capitalista para lograr una sociedad que va a tener ciertos aspectos vinculados a la idea de voluntad general y de democracia radical que veíamos en Rousseau. Ese sería el plan para la unidad 5, que es la unidad que sigue. Bien, preguntas que quieran hacer hasta acá. Yo cierro, dejo de compartir la pantalla y voy a subir este PowerPoint también, son 2 hojitas nada más, al aula virtual junto con el video de la clase. Pero pasemos a dudas o consultas que tengamos ahora antes de cerrar la clase. Sí, por ahí yo pregunto el tema, bueno, ahora que justo lo mencionaste, los conceptos de alienación van a ser muy distintos, uno referido al otro, alienación como lo piensa Rousseau y alienación como la piensa Marx. Sí, son distintos, es decir, porque cuando eso también está muy vinculado a las traducciones y está bien que lo traigas a colación, porque cuando Rousseau está hablando acá de la alienación total de cada asociado, alienarse está pensado en la forma de transformarse en algo que no somos. ¿Sí? Entonces, alienación total de cada asociado sería transformarnos de ese sujeto que intenta defender a toda costa sus intereses particulares, transformarnos en un ciudadano de la República Rousseauiana donde
llegaríamos a ese logro público de la libertad. Seríamos libres en la realización comunitaria, ¿no? Entonces dejar de ser ese sujeto que defiende intereses particulares para pasar a ser ese ciudadano de la República. Mientras que en Marx la alienación implica perder esa genericidad del ser humano, que por ejemplo veríamos en ese sujeto amoral rusoniano, donde no hay ni bien ni mal, perder esa genericidad del ser humano, donde el ser humano no tiene un interés particular, y pasar a efectivamente transformarnos en un sujeto del capitalismo competitivo, donde el otro, donde la otra persona que vive con nosotros es pensada como un medio para lograr ciertos fines, ¿no? Entonces yo trato de explotar al otro para obtener mayores recursos y tener como fin acumular más capital. Así que efectivamente la idea de alienación lo que implica es dejar de ser lo que soy. En un caso está pensado de manera positiva y en un caso de manera negativa, ¿no? La idea es la misma, pero el uso que están haciendo Rousseau como Marx son diferentes, así que sí, está bien hecha la aclaración, Sol. Perdón, alguien más iba a hablar, no sé, Sol, si querés seguir con eso, y alguien más iba a hablar también, pero lo cortamos. No, profe, No, digo, ahí me quedo bárbaro. el tema de la desigualdad es que, en verdad, más allá de la teoría de Rousseau, me parece que esta desigualdad que yo había puesto aquí, artificial y políticamente impuesta, que con el progreso de la civilización y la actualidad cada vez se hacen mucho más profundas. ¿Puede ser? Sí. Digo, ahí también depende de cómo vayamos a definir progreso y civilización. Si está definido en términos eh, en términos de una teoría política occidental y moderna, donde el progreso es entendido como hobbesianamente, como el progreso natural de los deseos, es decir, que cada vez tenemos más deseos por satisfacer más necesidades, bueno, efectivamente eso lo que ha logrado es profundizar la desigualdad. La desigualdad entre los seres humanos y la desigualdad también incluso a niveles ambientales, es decir, ahí uno tendría un montón de las desigualdades entre culturas, las desigualdades entre personas, las desigualdades ambientales, o sea, geográficas o territoriales, toda una serie de problemáticas que sí, efectivamente muy bien no nos ha ido, ¿no? Lo interesante de Rousseau y de Marx es que, estemos de acuerdo o no, nos van a dar herramientas para pensar de manera muy distinta ciertos procesos políticos que quizás tenemos muy naturalizados y que quizás como estudiantes o profesionales de la ciencia política, quizás deberíamos empezar a pensarlos de manera diferente. Digo, pensar de manera diferente la idea de libertad, ya no pensarlo tanto como una libertad negativa, sino pensar que nosotros podemos ser efectivamente libres también al momento de participar plenamente en la vida comunitaria. Eso significa también ampliar libertades y ampliar derechos para otras personas que conviven con nosotros, y no solamente ampliar derechos y lograr satisfacer preferencias y necesidades individuales. Es decir, Rousseau y Marx nos dan herramientas para pensar de manera distinta ese progreso y esa civilización, que tampoco necesariamente son soluciones mágicas para nada. Digo, piensen ustedes que en la década del 80 el 30% de la población mundial, y me parece que me estoy quedando corto en el porcentaje, pero una buena porción de la vida de la población mundial vivía bajo regímenes que se llamaban a sí mismos marxistas, y tampoco les fue muy bien en la realización de la igualdad, la libertad. Es decir, que ni Marx ni Rousseau nos van a ofrecer recetas
mágicas para solucionar los problemas que crearon Hobbes y Locke, digamos, ¿no? Eso sería una forma, a mi modo de ver, equivocada de leer la teoría política. Tanto la teoría política liberal como la teoría política de la democracia realizar, de la democracia radical, nos van a permitir tomar ciertos presupuestos, entender mejor ciertos presupuestos bajo los que vivimos e intentar paulativamente ir cambiando esos presupuestos, ¿no? Tratar de pensar posibilidades diferentes de esos presupuestos políticos. Creo que quizás en esos términos deberíamos pensar esa civilización, progreso, libertad, brecha, ¿no? ¿Qué más? Algo que no haya quedado del todo claro, que quieren que volvamos a revisar. Eh, yo pensaba hoy comenzar un poco con Marx, pero efectivamente, como decía Luis, todavía no habría esa unidad, o sea que poco vamos a empezar. Es mejor terminar bien con Rousseau, que ahora ustedes tengan una semana de lectura y que ahí podamos tener la próxima clase sobre el materialismo, el Marx, etcétera. Yo después les confirmo si la próxima clase del lunes la hacemos así. También eso sería bueno que ustedes me vayan diciendo si cómo vienen con la lectura para que la clase ya la tengamos. Mi idea es que las clases así sincrónicas sean cuando ustedes ya tienen las lecturas realizadas y no antes de la lectura, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta o sugerencia o pregunta? Si no, ya daríamos por terminada la clase y, y seguimos en contacto a través del aula virtual. Dos cositas nomás. Me quedo por ahí en el tema del concepto de libertad siempre. Este último comentario respecto de algunas organizaciones políticas en los 80 que se decían marxistas, que efectivamente coartaban cierto tipo de libertad, pero también por otro lado países capitalistas donde se habla de libertad plena, pero no hay libertad por ahí para vivir como corresponde. No hay una libertad tampoco que te asegure que no va a haber carencias en el estado, en el estado de bienestar, en la salud. Digo, siempre va a modificarse el concepto de libertad dependiendo del sistema político imperante. Sí, y efectivamente, nosotros como personas dedicadas a la teoría política, lo que debemos pensar es esos presupuestos de la idea de libertad. Es decir, cómo asumimos hoy en las sociedades capitalistas en las que vivimos, desiguales, ambientalmente terroríficas, represivas, cada vez más violentas. ¿Cómo pensamos la idea de libertad? O por lo menos, transformaría la pregunta, ¿cuál es la idea de libertad que nos trajo hasta acá? ¿Cuál es la idea de libertad que nos trajo hasta acá? Eso es lo que yo trataría no de sociedades problematizar y para capitalistas. eso leeríamos estos textos, ¿no? Perdón, ahí alguien quiso hablar. Sí, no solamente las sociedades capitalistas, el tema de la libertad. Hay sociedades que no necesariamente ejercen el capitalismo a pleno y no hay libertad. Que tiene que ver esto con el tema de los atributos de la democracia, me parecen. Los adjetivos calificativos de la democracia, ¿no? Pues es que la democracia misma, ¿cómo la definimos la democracia misma? ¿La definimos a partir de una democracia procedimental o una democracia sustantiva? Esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir cuando hacemos teoría política. ¿Cuál es la idea de libertad que nos trajo hasta acá? ¿Cómo pensar la libertad individual? ¿Cómo pensar incluso cuáles son los presupuestos ontológicos que hace que nos pensemos como individuos? Bueno, cuando empecemos a ver otras formas de entender a la vida humana en los cuales el individuo no es algo relevante en relación a la noción de derecho, bueno, quizás ahí podamos poner en duda nuestra propia idea de individuo, de diferencia, de sujeto, y en pensar formas mejores de organizar la vida comunitaria. Es decir,
La tradición occidental y moderna tiene ideas de libertad positiva, ideas de libertad negativa, una combinación de ambas. Pero la realidad es que ambas nos trajeron a este lugar en el que estamos, en el cual no estamos efectivamente cómodos. Bueno, digo, si me preguntan a mí, yo buscaría en otras tradiciones, no occidentales ni modernas, eh, que existen, que funcionan, que operan y que, bueno, pero que obviamente son subalternas en relación a esa idea dominante que tenemos de Estado, de política, de libertad, ¿no? Es que creo que ciertamente siempre fue más Bien, bien. fácil mirar desde la óptica de Estados Unidos, que de hecho así mismo se llaman The Land of the Free, ¿no? La tierra de los libres, y esta mirada que tenían condenatoria sobre Cuba y la falta de libertad. Ahora, habría que preguntarle a la comunidad afroamericana al día de hoy, no hace 30 años, sino al día de hoy, qué tan libres se sienten en Estados Unidos, porque siguen siendo perseguidos y siguen siendo aniquilados por cualquier motivo. Por eso, la tierra de los libres en Estados Unidos, digo, no sé si leyeron unos textos muy interesantes, sobre todo un texto muy interesante sobre la historia del colegio electoral en Estados Unidos. Vieron que ahora justo estuvieron las elecciones y digo, en Estados Unidos tienen colegio electoral, como teníamos acá en Argentina hasta la reforma del 94, y el origen del colegio electoral es muy interesante esa historia porque los estados del sur, que eran los estados esclavistas, tenían un criterio de sobrerepresentación por el hecho de tener esclavos, pero los esclavos negros no votaban, obviamente, ¿no? O sea que efectivamente, ahora, solo podemos problematizar y solo podemos evaluar la situación de la minoría afroamericana en Estados Unidos hoy si problematizamos efectivamente la idea de libertad. Si nosotros nos mantenemos en una idea de libertad negativa, donde soy libre en cuanto no tengo obstáculos, y entiendo esos obstáculos como algo que es que una persona racional y laboriosa debería ser capaz de superar en pos de satisfacer sus propios intereses, bueno, evidentemente que no voy a poder evaluar de una forma negativa la situación del pueblo afroamericano en Estados Unidos. ¿No? Fueron lo suficientemente racionales como para apropiarse del mundo, como sí lo fueron los europeos, dirían eh, Locke. ¿No? Bueno, pero que si nosotros empezamos a problematizar esa idea de libertad, esa misma idea de sujeto individual, esa misma idea de progreso, y empezamos a complementar con otras formas de entenderlo, bueno, quizás ahí podamos decir, no, bueno, eso en realidad está mal porque el presupuesto que supone que eso está bien es tal y tal. No, no sé si me explico. Sí, sí, se entiende. Es decir, no debemos dejar de problematizarnos nuestros propios presupuestos. Y esa quizás es la enseñanza que nos puede dejar la teoría política. Después podemos estar más o menos de acuerdo con Hobbes o con Rousseau, o con ninguno de los dos. Pero sí creo que hay que empezar a ahondar y a leer en otras tradiciones. Por lo tanto, creo que una teoría política contemporánea, ¿no? Debería mostrarnos esas otras tradiciones, esas otras formas de pensar el mundo más allá de la teoría política occidental moderna. Eh, Eso es lo fácil, pero bueno, deberíamos luchar por una teoría política contemporánea que tenga ciertas lecturas sobre poscolonialidad, sobre principios políticos de pueblos originarios, ¿no? Textos incluso escritos desde una tradición occidental y moderna, pero que problematizan esa forma de entender la política, de entender la vida comunitaria en sociedades nómades, ¿no? O seminómades, por ejemplo. Yo hace unos años proponía la lectura en este curso de Pierre Clastres. Luis, creo que vos habías cursado en ese momento, ¿no? De cómo Pierre Clastres es un antropólogo, era un antropólogo francés que en la década de 70 hizo su trabajo de campo con
pueblos guayaquíes en Paraguay y Brasil. Y lo que escribe es un manifiesto antijovesiano al momento de describir la vida política de estos pueblos seminómades, como la jefatura no es una jefatura que tenga autoridad, sino que es un jefe sin poder. ¿No se escucha nada? A ver si apago la cámara. ¿Ahí me escuchás, Sol? Hola, se cortó. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo escuché hasta antropólogo francés y ahí dejé de escuchar. Veía que hablaba, pero no ¿Y le ahora me escuchaba más. Yo escuchan? igual, lo mismo. Perdón, se ve que apreté algo que apagaba el micrófono, ahora sí. Tenía el micrófono Ahí sí lo apagado, escucho no bien. sé por qué. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. No, les hablaba de Pierre Clastres, este antropólogo francés que hizo su trabajo de campo con el pueblo guayaquí en Paraguay y Brasil, ¿no? Pueblos seminómades, pero donde la vida política está organizada de una manera distinta. Y les decía, en años anteriores hemos leído algunas cosas de Clastres, donde hay un jefe que no tiene poder, por ejemplo, donde la tramitación de la diferencia, de esas desigualdades, está tramitada de manera diferente. Por ejemplo, es una lectura que va totalmente en contra de la tradición occidental, ¿no? De los presupuestos de la tradición occidental. Quien caza, uno asumiría que quien tiene poder, supónganse, es quien mejor caza, ¿no? Según si seguíamos la historia que hacíamos de Rousseau, si yo soy el más rápido, el mejor cazador, voy a comer mejor, voy a tener más poder, me voy a poder imponer sobre el resto. Por lo tanto, voy a tener poder, voy a ser jefe. Bueno, lo que muestra Clastres es que en este pueblo guayaquí eso no era así. Lo que le daba poder al jefe, que era un jefe sin poder de decisión además, no era que podía acumular a partir de la caza, porque el mejor cazador nunca podía comer de la pieza que cazaba. Entonces yo podía ser el mejor cazador del mundo, pero como yo no puedo comer del animal que mato, siempre dependo para comer de que el otro sea un buen cazador y yo pueda comer de lo que caza el otro. Entonces nunca había un aprovechamiento de la diferencia, es decir, yo porque cazo mejor tengo más carne, no, yo porque cazo mejor tengo que tener la esperanza de que el otro case bien también, porque si no, no como, ¿no? Entonces, digo, desde ese punto inicial la diferencia, digo, para Marx eso sería impensable. Marx, cuando lean la ideología alemana, se van a dar cuenta, para Marx, digo, el problema es que la cooperación lleva a la desigualdad, ¿no? Bueno, Clastres muestra una forma de entender la vida social totalmente diferente. Y bueno, no tenemos nada que aprender de esas formas distintas de entender lo social. ¿Eso quiere decir que tenemos que volver con un taparramo a vivir en la selva? No, obviamente que no. Es simplemente ver qué presupuestos de la forma en que entendemos la libertad individual, la realización comunitaria, etcétera, pueden servir para aliviar los males que tenemos hoy, digamos, ¿no? No sé si ahí se me escuchó. Sí, muy bien. Bien. Bueno, ahora me Sí. interesaría escucharlos a ustedes ahora. Bien. Bueno, si les parece, dejamos acá y quedamos en contacto a través del aula virtual. Ahora hago toda la conversión en archivos más livianos, etcétera. En un rato ya subo esta clase y aviso por el campus virtual. ¿Les parece? Nos despedimos. Genial. Sebastián, sabés que tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos y una compañera había expresado una consulta, a ver si podíamos pedirte a vos que la próxima clase fuera en otro horario para que pudieran participar quienes están trabajando en este horario. Sí, el tema es que los horarios de las tutorías, no sé
tendríamos que ver que no tengan otra clase. ¿Cómo haríamos? Porque como los horarios de las tutorías ya están eh, plasmados en un horario, digamos, de toda la carrera, no sé qué el lunes a qué hora pueden o cómo. Quienes somos de segundo año tenemos solamente martes y viernes tutoría de economía y viernes de historia, así que los lunes no tendríamos nada. ¿Y cuántos son de segundo? O sea, ¿cuántos miembros hay de otras? Bueno, Luis sería uno, pero ¿y los otros? Miriam también, creo. Sí, profe, Claro, el diga. tema es ese, no en el O sea, de los que estamos hoy acá, ustedes podrían tener esta reunión, no sé, más tarde o otra hora. sí, 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 yo cuando no tengo problema, ¿Y el me resto? acomodo. Bueno, si usted, ¿quién es la compañera que dijo? Más tarde no puedo, dice Miriam. En realidad tenemos que ver, ponernos de Florencia, acuerdo, que todos pudieran a un horario, ver si puedo yo y ahí arreglar. El problema es que es, digo, por experiencia de otras veces, es complicado cambiar los horarios de clase, porque nos podemos pisar con otras materias, o porque incluso puede ser que no todos podamos tener clase el mismo día. Pero si esa persona que no puede tirar alguna opción y ver si todos podemos, si no, obviamente me parece más justo mantener pero que nos dé que nos diga a ver cuándo puede, en qué horario y ahí les trabaja. escribí al grupo y después yo te mando un mail a ver qué dicen, ¿te parece? Sí, o quizás mejor a través del aula virtual para que todos reciban la posibilidad, ¿te parece? En la página de ¿Por el avisos nos foro podemos o comunicar. yo para ver qué les digo en el grupo? Que se comuniquen por foro, no sé. O bueno, arreglen, no, tenés razón, arreglen ustedes y ahí vos me avisás a mí y si yo puedo hacemos el día que ustedes arreglen. Bueno, bárbaro. ¿Eh? ¿Les Sí, parece? sí, genial. Perfecto. Bueno, quedamos así entonces, nos comunicamos la próxima, vemos qué horario, a ver si coincidimos en alguna otra horario, día, no sé, cuando ustedes puedan, pónganse de acuerdo a través del grupo de WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo conmigo. ¿Sí? Bueno, bien. Bárbaro. Muchas Bien, gracias, bien. Sebastián. Dale, saludos, nos estamos viendo, que sigan bien. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias, profe. Un Chao, abrazo. Luis, nos vemos. Chau, chau.